Hola, qué bueno tenerte aquí. En ocasiones la vida nos muestra oportunidades que nos permiten seguir avanzando, pero está en nosotros tomar las decisiones correctas para aprovecharlas al máximo. Tal como la historia que hoy te traemos cuando este hombre llamado Augusto pasó de ser un mendigo a un exitoso escritor, lográndolo como menos se lo imaginó. Resulta que Augusto Martinelli era un hombre que emigró a Estados Unidos sin imaginar lo difícil que sería la vida como un inmigrante. Aunque pedía trabajo en donde podía, no siempre le otorgaba un buen oficio por no tener papeles y los trabajos que le llegaban a sus manos era de muy poca paga y algo esporádicos. Esto llevó a Augusto a mendigar para poder subsistir, la cual comenzó a vivir en una fábrica abandonada que fue desolada tiempo atrás. Augusto en oportunidades cobraba por pasear a los perros, recoger y botar la basura e incluso limpiaba o realizaba trabajos de fuerza, todo por ganarse el pan de cada día. Cuando Augusto cumplió 48 años de edad, su juventud se había esfumado y su adultez estaba cada vez más crítica y lo único que tenía era un mejor amigo de cuatro patas. Era tan leal que nunca lo abandonó y lo seguía a donde iba. Pasó el tiempo y Augusto pasó de ser un hombre soñador a un hombre que vivía día a día deambulando por las calles, sin rumbo fijo ni sentido. Hasta que un día un par de señores con trajes formales llamó la atención de Augusto, pues, ¿qué hacían ellos en un barrio como ese? Uno de esos hombres se acercó a Augusto y él, aprovechando la oportunidad en un mal inglés, preguntó si tenía algunas monedas para darle a ese pobre viejo hombre, pero lo que recibió a cambio fue algo que le cambió la vida por completo. Aquel hombre adinerado le preguntó a Augusto cuál era su oficio antes de mendigar, a lo que él respondió que era mecanógrafo en su país natal, Italia, pero con el uso de las computadoras él se quedó sin empleo. El hombre le hizo más preguntas profesionales a Augusto, ya que aquel hombre era un escritor reconocido y llevaba en su lujosa maleta una laptop que le estaba obsequiando a Augusto. Se sentó junto a él y comenzó a enseñarle a Augusto cómo usar el portátil y cómo escribir con las aplicaciones que ahí tenía. Además de esto, le dio consejos muy útiles de escritura, además de algo de dinero para que pudiese vivir medianamente bien un par de semanas, y asimismo se despidió de Augusto con la promesa de que esperaría leer algo de él en algún momento. Tras algunas semanas Augusto estuvo manipulando la laptop. Se sentía algo torpe al inicio hasta que con práctica comenzó a agilizar sus habilidades de escritura. Augusto comenzó a trabajar como transcriptor para editoriales e inició la publicación de sus escritos en las redes sociales y fue así como ganó $3,000 con tan solo un escrito. Aquel mendigo se volvió un hombre digno de admirar, un emprendedor exitoso que gracias a que un día creyeron en él y aprovechó la oportunidad para surgir. Sin duda, estas son las historias que valen la pena contar. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció. Suscríbete al canal y deja tu comentario. Para saber que nos ves, muchas gracias.